Buenas tardes, compañeros. Les vamos a exponer inseminación artificial. Las compañeras Jessica Echeverry, Laura Quintero y mi persona Denise Giraldo. Esta técnica de la inseminación artificial se empezó a utilizar desde el año 1930. Es la técnica de reproducción asistida en la que se introduce el semen del macho en la hembra por un medio mecánico. Esta se fundamenta en la colecta, el procesamiento y el almacenamiento del semen. También es importante almacenar el semen a bajas temperaturas entre 1 a 18 grados. Para luego ser introducido en el tracto reproductivo de la hembra. ¿Por qué surgió la inseminación artificial? Es un proceso que facilita un uso más generalizado pues, en los berracos, ya que no se necesitan muchos machos como en la monta natural. Es un sistema útil para todos los productores, independiente pues del tamaño del hato que se tenga. Acceso a los mejores berracos disponibles, mejoramiento de la especie, control de enfermedades, facilitación de programas de cruzamiento. Tiene una gran comodidad para los operarios y grandes mejorías pues en la parte económica. Beneficios de la inseminación artificial. Es tiene pues una eficiencia reproductiva alta. Pueden obtener genéticas superiores, mayor eficiencia en el manejo de registros y también mayor eficiencia en la utilización de los machos. El propósito de la inseminación artificial es el de depositar el semen fresco en la cavidad del cervix de la cerda, en el mismo lugar como se hace con el macho cuando es por monta natural. Capacidad reproductiva. Esta se divide en ciclicidad, que es como la capacidad pues de que la cerda puede volver a entrar en celo siempre y cuando no esté en estado gestante. Fertilidad es la capacidad de quedar preñada y llevar a cabo todo el proceso de gestación. Prolificidad es la capacidad de gestar y a partir de un número elevado de lechones en cada parto. Parto eutóxico es cuando el parto no tiene alteraciones o complicaciones. La capacidad maternal es cuando la hembra alimenta y cuida pues, toda su camada tras el parto. Y esta tiene algunas ventajas como la de recuperación rápida de ciclicidad y fertilidad tras el parto, ausencia de patología del aparato genital. Acá podemos observar un ejemplo de capacidad maternal, que es una cerda criando y sus lechones alimentándose o a un lado de ello. Vamos a recordar un poco las partes del tracto reproductor de la hembra y qué función cumple cada una.
Acá tenemos otra imagen del tracto reproductor de una cerda y sus partes. Vamos a comenzar con los ovarios, que son las glándulas receptoras endocrinas, paracrinas y exocrinas del aparato reproductor de la hembra. Los ovarios producen folículos que están formados de los ovocitos y estrógenos, y el cuerpo lúteo, que es en lo que se transforma el folículo de Graf después de la ovulación. El oviducto cumple la función de transportar al ovocito. La fecundación ocurre realmente en el oviducto, en una ampliación de este llamada áula. Adicional a esto, el oviducto no está pegado directamente al ovario, sino que entre estos dos se encuentra una estructura llamada infundíbulo. Y es importante también mencionar que en el oviducto están las criptas oviductales, que cumplen una función importante de selección de los espermatozoides. Útero. Es donde se aloja la cría, se encarga de nutrirla y cumple la función de reconocer el embrión y de producir algunas hormonas. La vagina, que es todo este conducto de acá, es donde se encuentra el vestíbulo vaginal y allí está la salida del conducto urinario y donde se secreta moco. Y finalmente tenemos la vulva, que ayuda a proteger la vagina haciendo un sellado con los labios para evitar que entre suciedad. También encontramos el clítoris, que es un tejido cavernoso altamente sensible y su estimulación permite la liberación de algunas hormonas. Proceso de inseminación artificial. Previamente al proceso de inseminación se realiza la extracción y recolección del semen. Es importante tener en cuenta el lugar de la extracción. Debe ser un lugar limpio, cómodo y seguro, tanto para el macho como para el operario. Una vez el macho salta sobre el potro, el pene es fijado con la mano cubierta con un guante de látex, ejerciendo una leve presión. El semen se recolecta en un termorrecolector con una gasa o un filtro de papel con el fin de evitar la aglutinación de los espermatozoides y contaminantes. Después, el semen pasa al laboratorio, donde se realiza la examinación y la dilución con el fin de determinar la calidad. ¿Qué observamos en esta examinación? El color, el olor, la motilidad, la concentración y la morfología de los espermatozoides. El semen ya diluido se pone en los frascos de inseminación desechables, identificados con el RP del animal y con la fecha de extracción. Se conservan entre 15 y 18 grados centígrados y, dependiendo del diluyente que se utilice, la duración será de 72 horas a 5 o 7 días aproximadamente. Y ahora sí se procede con la inseminación artificial. Lo primero es detectar el celo. Más adelante vamos a profundizar sobre la detección de celo. Una vez se tienen las hembras en celo seleccionadas, se procede a limpiar muy bien, como vemos en esta imagen, toda la parte externa para evitar que al momento de introducir el catéter entre con suciedad del exterior y así evitamos infecciones. Entonces se introduce el catéter y se ponen estos frasquitos de inseminación, los que vemos aquí y acá. Esperamos un rato hasta que el semen quede depositado por completo dentro de la hembra y durante este tiempo se estimula la cerda. Bueno, el ciclo estral. El ciclo estral tiene una duración de 21 días. Este ciclo se da ya que la cerda es un animal poliéstrico, que aparece en los ciclos estrales durante todo el año, interrumpiéndose solamente en la etapa de preñez. De acuerdo a los cambios que tienen lugar tanto en sus manifestaciones internas como externas, se divide en 4 fases. Estas fases son proestro, estro, metaestro y diestro. Una vez las cerdas llegan a la pubertad entre los 5 y los 7 meses de edad,
el ciclo estral comienza de una manera regular con una duración promedio de 18 a 24 días. Es importante tener conocimiento de la influencia que tiene el fotoperiodo sobre la actividad reproductiva de la cerda. ¿Por qué? Pues si hay disminución del fotoperiodo, se da una alta producción de la melatonina, que es la hormona que se produce en la glándula pineal y es la que inhibe la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Por tanto, hay una inhibición del proceso en la reproducción. Por lo tanto, si la melatonina se da en grandes picos, esta altera el proceso de reproducción, inhibiendo la liberación de las gonadotropinas hipofisarias, las cuales son las que participan en el proceso de estimulación del celo, junto con las progestágenos para la sincronización del mismo. Es por eso que se recomienda que las cerdas tengan alrededor de 15 horas de luz al día. Bueno, presentación del celo. El primer celo determina el inicio de la pubertad. La pubertad se define como la fase que une la madurez con la inmadurez y se reconoce por la aparición de los primeros signos de estro, crecimiento de folículos ováricos y la liberación del óvulo para ser fecundada. La aparición de la pubertad se presenta cuando disminuye una inhibición específica de la secreción de factores de liberación del hipotálamo, que es la GnRH, a través del sistema central. Algo importante es que la corteza, el sistema límbico y la glándula pineal pueden influir sobre el hipotálamo o en una inhibición equilibrada de la secreción de GnRH. Estas estructuras extrahipofisarias controlan factores del ambiente externo e interno y median su influencia sobre la secreción de gonadotropinas mediante vías neuroanatómicas. Como se puede ver en la imagen, están 5 tipos de condiciones corporales y este es un factor que influye y es de los más importantes para una buena reproducción de las cerdas. En el número 1 se puede ver que es una cerda emaciada, la columna es muy prominente y visible a simple vista. En la número 2, su condición corporal es de una cerda flaca. La pelvis y los huesos de la columna vertebral son visibles y se aprecian fácilmente a la palpación. En la número 3, esta es la ideal, ya que la pelvis y los huesos de la columna vertebral no son visibles y se aprecian con dificultad mediante la palpación. En la número 4, se ve que es una cerda gorda. La pelvis y los huesos de la columna vertebral solo se aprecian haciendo gran presión con la palma de la mano. Y en la número 5 es una cerda muy gorda y en esta no es posible detectar los huesos de la pelvis o de la columna. Por eso, ¿cuáles son los problemas que traen, por ejemplo, una cerda tan delgada? Es que no logra recuperar peso durante la lactación. Compromete de esta manera el éxito de la gestación sucesiva y será más susceptible a lesiones traumáticas, también de decúbito, debido a la escasez de grasa de cubrición. En esta son frecuentes los partos prematuros y el nacimiento de lechones con bajo peso, generalmente más propensos a las enteritis. Y una cerda tan obesa está destinada a tener un parto débil y a menudo distóxico, con el nacimiento de pocos lechones y de un tamaño grande. Bueno, las condiciones. El aparato genital no debe presentar patología congénita. La cerda no debe estar en el periodo de gestación o de lactancia. La cerda debe tener un peso mínimo de 135 kilos y 215 días de edad. Esto se debe a que la cerda con un peso mínimo de 135 kilos es un animal con una estructura ósea más desarrollada y un aparato reproductor más maduro y de mayor tamaño, y en condiciones más favorables para cumplir sus funciones reproductivas. El posparto. Bueno, anovulatorio y este se presenta entre 1 a 3 días posteriores al parto. También se pueden observar algunos factores en la cerda,
como lo son que la urea ya está mucho más grande, el abdomen es prominente y denso, tiene un aumento del ritmo respiratorio y el agrandamiento de los pezones y venas mamarias es muy evidente. El postdestete. Este se produce en el intervalo de 2 a 7 días posterior al destete. Allí es el momento pues de alta fertilidad para las hembras. Fases del ciclo estral. Los dos ovarios participan en la fase estral. El ovario izquierdo es más activo que el derecho y tiene más peso y mayor número de cuerpos lúteos. Por ciclo se producen de 10 a 25 folículos y cuerpos lúteos. Las fases se dividen de acuerdo a la estructura gonadal o la hormona ovárica pues, que esté presente en ese momento. Se dan dos fases durante el ciclo estral, que son la fase folicular o estrogénica, que se dan en el proestro o en el estro. Es cuando es el periodo del crecimiento o maduración folicular, se da el celo y la ovulación. Y la fase luteal se da en el metaestro y en el diestro, que es la etapa del cuerpo hemorrágico o el periodo pues, del cuerpo amarillo. Bueno, en estas gráficas de la fase folicular o estrogénica se da pues en un promedio de 21 días, es poliéstrica continua, se da pues durante todo el año y se interrumpe solo cuando se da la preñez. El metaestro se da por 2 días, el diestro por 14 días y el proestro y el estro se dan de 2 a 3 días aproximadamente. Y la fase luteal es la producción pues, de LH y FSH. Llega al punto que se da el estro, que está en el centro pues, de la gráfica, que por la cantidad de estrógenos que salieron se dan los síntomas del celo. Cuando está, perdón, bueno, se dan pues los síntomas del celo. Luego de eso, la base luteal es la que está dominada por la progesterona producida por el cuerpo lúteo. El proestro dura de 2 a 4 días aproximadamente. Tiene 50 folículos que se forman solo de 10 a 20, son los que continúan el desarrollo hasta la ovulación. Tiene el crecimiento y maduración folicular. Se produce el pico de estrogénico, que allí es donde se da pues ya el celo y sus síntomas, que es que es los labios de la vulva hinchados y con cosa grisácea. También las cerdas son inquietas y con deseo de montársele a las otras. También se da la secreción de GnRH y el aumento del LH. El estro. ¿Cómo se puede identificar el celo? Pues el pH vaginal durante el celo disminuye desde el 7.2 hasta un 6.3. La duración de
del estro es de 48 a 72 horas aproximadamente. Allí la cerda es sexualmente receptiva, el estrógeno alcanza su máximo nivel y aumenta el LH y ocurre la ovulación. La ovulación se da entre las 36 y 48 horas después del comienzo del estro y se da entre 10 y 30 óvulos en el mismo estro. Bueno, el metaestro. En esta fase tiene una duración de 7 días. En esta actúa la relaxina, que es la hormona que participa en la luteinización de las células de la granulosa, las cuales son las que influyen en la producción de esteroides sexuales para interactuar en el crecimiento del ovocito. En esta se inicia el desarrollo del cuerpo lúteo y el comienzo de la secreción de progesterona. También en esta los folículos que han ovulado se producen se produce como una hemorragia con la formación de un coágulo, dando origen a los cuerpos hemorrágicos. En esta fase ya también el cuerpo lúteo que ha obtenido un rápido crecimiento, proceso que se ha desarrollado a partir de las 48 horas hasta las 6 a 8 días de la finalización del estro. Y el cuerpo lúteo ya es funcional gracias a la producción de progesterona. Los niveles de progesterona son bajos los días del celo y aumento abruptamente después del día 2, alcanzando el pico entre el día 8 y el día 12. Ahí es como se ve pues como más grandecito. El diestro. Este tiene una duración de 9 días, desde la floración del cuerpo lúteo hasta su regresión morfológica y funcional. Se da la máxima producción de progesterona hasta alcanzar un máximo de 8 a 12 días. En esta fase se alcanza su mayor tamaño a un diámetro de 8 a 11 centímetros. El día 13 posee una sólida masa de células secretorias funcionales y el periodo de regresión de la fase luteal comienza entre el día 14 al 18. Es donde se da la acción de la prostaglandina F2-alfa hacia el útero. Bueno, el puerperio. Este interviene para tener un buen periodo en la fase del posparto. El puerperio es la fase inmediata después del parto y es un proceso fisiológico de modificaciones que ocurren en el útero durante el cual este órgano se recupera de la gestación y se prepara para la siguiente fase. Las modificaciones consisten en el establecimiento de, por ejemplo, de la forma del cérvix, se da la disminución del volumen uterino, se da la involución uterina, se da la reparación endometrial y se da la eliminación de loques, que son los restos de placentas y de tejidos en el útero después del parto. En el puerperio inician pues hay 3 fases, que son la hipergonadotrófica, la transición y la normalización. La hipergonadotrófica se presenta a las 24 horas de ocurrir el parto. En esta se produce la regresión de los cuerpos lúteos y disminuye la progesterona y aumenta la FSH y la LH. En la transición se da entre 2 a 14 días del posparto. En esta ocurre involución del útero y disminuye la liberación de FSH y LH. Y en la normalización se completa la involución uterina y aumenta la liberación de FSH y LH con el y ya también hay un incremento de los estrógenos. Bueno, el intervalo de celo durante la lactancia y el amamantamiento, la actividad cíclica de la hembra se bloquea. Al momento del destete, si la cerda está bien alimentada y sana, entrará en celo de 3 a 8 días a más tardar. Bueno, detección del celo. Es el reflejo de inmovilización ante un macho, una persona o las mismas compañeras, pues las hembras.
Los estímulos que presenta el reflejo de inmovilidad son presión manual en el dorso, sonido con gruñidos ante el macho, hay un olor en la secreción prepucial y también se presenta olor, gruñido y observación al momento de ver al macho. Exposición de machos. Hay mayor oferta sexual, hay mayor estimulación de la hembra, se debe inseminar en el momento de aceptación de la hembra y pues si hay mayor concentración de olor y feromonas. Bueno, hay unos factores importantes pues en la detección del celo. Por ejemplo, se debe detectar el celo 2 veces al día con un intervalo de 12 horas. Se deben utilizar machos diferentes en la mañana uno y en la tarde otro, pues así se obtiene un mayor estímulo, ya que no todas las hembras prefieren al mismo macho. Se debe permitir el contacto directo con el macho por algunos minutos a un pequeño grupo de hembras. El macho no debe moverse más de 4 a 5 jaulas. Se debe evitar las progresivas montas, ya que puede desaparecer el reflejo de inmovilidad. El macho provoca el reflejo de inmovilidad en las primeras 15 a 20 minutos. Luego de este periodo puede tardar media hora para que la cerda vuelva a responder, entonces es ideal hacerlo inmediatamente. Y se debe mantener alejado el berraco de las hembras. Momento para iniciar con la inseminación. Es ideal iniciar poco antes del segundo día del celo, de 6 a 12 horas antes de ocurrir la ovulación. En el día 0 del celo, la vulva se puede ver hinchada y enrojecida. Al día 1, la hembra acepta la monta del macho y al día 2 se da la ovulación. Entonces, el momento ideal para inseminar está aquí, poco antes de la ovulación. En esta tabla tenemos el porcentaje de óvulos fecundados en diferentes momentos del celo. Ya con esto podemos inferir entonces cuál es el momento indicado. ¿Cierto? Acá lo tenemos. Segundo día del celo es más el porcentaje de óvulos. Bueno, estos son algunos factores que tenemos que tener en cuenta que determinan el proceso de inseminación. Los espermatozoides tardan aproximadamente 30 minutos en llegar al oviducto, que se dan por las contracciones uterinas. Dura de 3 a 6 horas el proceso de capacitación del espermatozoide en el tracto genital. El periodo fértil del espermatozoide en el oviducto es de 24 a 48 horas. La ovulación ocurre 8 horas antes de finalizar el celo. Y la vida del óvulo después de la ovulación es corta, dura aproximadamente entre 6 a 8 horas. Estos son los materiales que se utilizan para realizar la inseminación artificial: el catéter, bolsa de semen seleccionado, el diluyente del semen, lubricante, toalla de papel desechable y guantes. El proceso de limpieza antes de comenzar con este procedimiento es fundamental y se debe realizar correctamente para evitar infecciones o enfermedades reproductivas. Hay que tener en cuenta que el lubricante no tenga compuestos químicos espermicidas. El catéter se debe introducir dirigiéndolo hacia arriba para evitar problemas con el tracto urinario. Y finalmente, tener mucho cuidado a la hora de retirar el catéter, que sea con mucha suavidad. Hay dos tipos de catéter con los que se puede efectuar este proceso. El intracervical, que es este, que es un catéter con una espiral que simula el espiral que tiene el pene del macho. Y el catéter postcervical, que es este. El catéter cervical
En el momento pues que se inicia la inseminación, se pasa el recelador para que las cerdas se activen y se deja pues durante 15 minutos en el lugar. Esto permite pues que el semen llegue directamente hasta los cuernos. Y con el catéter espiral, minutos antes de empezar la inseminación, se debe pasar con el macho recelador para que la cerda olfatee cuando el catéter se va a introducir. La persona se debe montar encima de la cerda para estimularla y así permitir pues que el semen se deposite directamente en el cervix. Intracervical. Esa es la técnica más utilizada. El semen es diluido en 70 o 100 centímetros. Tiene aproximadamente entre 2.000 y 4.000 millones de espermatozoides por dosis. Se depositan pues en la parte anterior del cuello uterino y mide 54 centímetros de largo. Acá tenemos pues como una simulación de la inseminación. Pues algunos factores que debemos tener en cuenta en eso es efectuar la correcta estimulación pues en las cerdas, lograr que ocurra el candado entre el cervix y el catéter, brindar el tiempo adecuado durante la inseminación, que sea pues como similar a la que se obtiene cuando es por monta natural. Y si ocurre un exceso de flujo, debemos pues, retirar el catéter y colocarlo nuevamente como se debe. El por cervical. Esa técnica para depositar el semen en el cuello del útero permite reducir la cantidad de espermatozoides por dosis sin afectar la eficiencia pues, reproductiva. El semen es diluido entre 30 y 55 centímetros. Tiene entre 1.500 millones de espermatozoides por dosis. Esta se deposita en un cuerpo del útero y mide 73 centímetros de largo. Acá pues se puede observar la simulación con este catéter. La cánula es flexible, lo que le permite pues al semen pasar por el canal cervical sin provocar daños a la mucosa. Bueno, manejo y estimulación de la cerda. La hembra debe estar lo más tranquila posible. Se debe hacer una estimulación correcta. La presencia del macho para que ayude a estimular las contracciones uterinas es muy importante. También es importante tener presente que la inseminación debe realizarse lentamente y con una temperatura similar a a la corporal de la cerda. Mientras se hace el proceso de inseminación, se debe masajear la vulva antes y durante. Y mientras se deposita el semen, se debe ir estimulándola, como lo decía pues anteriormente. Bueno, importante. El diluyente para conservación del semen debe proteger la motilidad espermática, la función de la membrana plasmática y la integridad del acrosoma. Bueno, gracias al diluyente los espermatozoides logran llegar pues al óvulo y a cumplir pues su objetivo, que pues como lo han mencionado anteriormente en las clases,
es donde alcanza el istmo del oviducto e inicia el movimiento pues de fecundación. Fisiología de la fertilización. La inseminación artificial debe realizarse de 24 a 30 horas antes de la ovulación en la primera monta. Si se realiza el proceso 40 horas después de iniciado el celo, la fertilidad se reduce y el número de camadas también va a disminuir. Entonces este factor pues es importante tenerlo presente. Y el manejo incorrecto provoca que los óvulos se fertilicen con espermatozoides envejecidos. Bueno, anestro. ¿Qué es el anestro? Es el estado de inactividad sexual en hembras en la que no se presenta el ciclo de estrógeno y proestro. Por tanto, no se presenta el celo. La prevención. Debe seleccionar la genética según la pubertad temprana, debe tener una buena adaptación y una buena capacidad de ingesta. Y el uso preventivo de terapia con gonadotropinas para inducir el estro cuando se ha detectado un problema de anestro, y todavía no se conozcan las causas, debe tenerse pues como en cuenta. Algunas consideraciones generales. La inseminación artificial laparoscópica generalmente se usa en ovinos. Existen diferentes tipos de úteros según cada especie. Está el doble, el bicorne, el simple y el bipártido. Las características específicas del semen varían según la especie y las diferencias morfológicas entre los espermatozoides de cada especie también varían según esta. Bueno, la inseminación artificial laparoscópica es otro método para inseminar diferente al que explicamos anteriormente y se realiza generalmente en ovinos. Esta técnica involucra una pequeña cirugía que es la laparoscopia. Consiste en hacer 2 incisiones en el abdomen del animal, como lo vemos en la imagen. Por una de las incisiones se introduce un tubo que contiene una cámara conectada y por el otro se introduce la jeringa que contiene el semen y se deposita directamente en el útero. Acá está la jeringa que tiene el semen y se deposita acá en esta parte. Algunos aspectos negativos de este método pueden ser que los espermatozoides no pasan por el proceso de selección que deberían por las criptas tanto cervicales como oviductales. Estas son las diferencias morfológicas según los tipos de útero. Tenemos el doble, que es como el de la rata o el de una coneja, el bicorne, que es el de la cerda o el de la vaca, el simple, que es el de una humana o primates, y el bipartido, que es el de una yegua, como el de una yegua. En esta tablita podemos observar que según cada especie de machos también se presentan diferencias en las características del semen, como por ejemplo el volumen, la concentración del semen, el total de los espermatozoides, la motilidad en porcentaje, que ya sabemos que es muy importante para que el espermatozoide logre llegar y pasar por todos los procesos de selección, la morfología normal también en porcentaje y las eyaculaciones por semana en estos diferentes machos. Y en esta imagen observamos diferencias entre los espermatozoides de cada especie también, tanto en tamaño como en forma. Entonces tenemos acá desde el más grande, que es el de un toro, el de un cerdo, el de un carnero, el de un caballo, el del ser humano, que es más pequeño, y el del ratón, que es con flagelo largo, pero la cabeza en forma de gancho, y el del gallo, que es el más largo de todos, y la cabeza pequeña, y no completamente redondeada como esto. Ahí están pues como las diferencias. Y ya para finalizar,
tenemos el costo de los materiales que utilizamos para la inseminación artificial. Acá los podemos ver. También el costo de tanto las hembras como los machos reproductores. Y listo. Muchísimas gracias.